En este video hablaremos sobre bases de datos. ¿Qué es una base de datos y para qué sirve? Una base de datos puede ser definida como un almacén de datos, valga la redundancia, de una parte seleccionada del mundo real para ser utilizado con propósitos particulares. Es decir, es un cúmulo de información estructurada para un fin. Dicha representación es realizada por una persona, por un grupo o por una organización para dar un servicio o para dar soporte a determinados procesos. Es importante tomar en cuenta que una base de datos es solamente el conjunto de información en un sistema, ya que la base de datos y los sistemas de gestión de bases de datos son cosas distintas. Cuando se crea una base de datos, se determina qué parte de la realidad queremos representar, es decir, seleccionamos nuestra información y también generalmente esta selección está hecha de acuerdo con la finalidad para la que queremos hacer una base de datos. Es decir, tenemos que pensar en las necesidades de información que queremos resolver. Una base de datos se caracteriza por tener datos interrelacionados y estructurados siguiendo un modelo o un criterio estandarizado. La estructura de una base de datos nos permitirá recuperar la información de forma más ágil, y los datos están almacenados en un sistema de soporte informático. Los sistemas de gestión de base de datos es en realidad pues el software que nos va a permitir manejar nuestra base de datos. Un sistema de gestión de base de datos nos permite tener una o varias bases de datos de un tema o distintos temas. Y bueno, existen programas especializados. Los más populares son los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, con lenguaje SQL y los no relacionales con lenguaje no SQL. El lenguaje SQL es un lenguaje informático con el que es necesario estar familiarizado para poder manipular y editar una base de datos. Las cosas que representamos en una base de datos se denominan entidades y sus representaciones son registros. Una misma base de datos puede tener distintas entidades y distintos registros. Una entidad es la cosa que estamos agregando a nuestra base de datos. Es decir, si queremos hacer una base de datos sobre fotografía, la entidad son las fotografías. Bueno, más bien la fotografía en general, y sus registros son las representaciones de las fotografías, es decir, las fotografías que voy a incluir en mi base de datos. Y la ocurrencia de los registros, pues es justo la repetición del dato que estoy incluyendo. Las entidades y los registros se relacionan por algo denominado campos. Los campos son los atributos de la entidad, es decir, regresando al ejemplo de la fotografía, mi entidad es una fotografía, tengo un registro que puede ser catalogado ya sea con un criterio de etiqueta o de número, y los atributos van a ser año, autor, si es una fotografía en blanco y negro, si es una fotografía digital o si es una fotografía digitalizada, por ejemplo. Bueno, antes de hablar de las bases de datos no relacionales, voy a profundizar un poco más en la diferencia entre relacional y no relacional. Las bases de datos relacionales están estructuradas por tablas y estas tablas tienen relación entre sí. Son datos homogéneos y estructurados. Las bases de datos relacionales se usan principalmente para aspectos de administración, contabilidad, medicina y para todas aquellas áreas del conocimiento en el que los datos son más estrictos o rígidos y que la variación en un dato afecta directamente a los otros. Por ejemplo, en términos de administración, las bases de datos de un banco. Cuando tú afectas una tabla, afectas directamente a la otra. Por ejemplo, cuando haces una transferencia interbancaria, eh,
restas a una tabla cierta cantidad y esa cantidad que estás restando a una tabla se ve reflejada directamente en tu saldo final. Y están relacionadas, además de estar relacionadas al interior de ellas, están relacionadas con otras bases de datos, que en este caso es la relación que tienen con la base de datos del otro banco al que hiciste una transferencia. Las bases de datos relacionales se caracterizan por brindarnos seguridad, disponibilidad y confiabilidad en los datos. Es por eso su importancia de manejar nuestra información en bases de datos a través de sistemas adecuados para ello. Y bueno, por el otro lado tenemos las bases de datos no relacionales, que en algunos ámbitos son conocidas como bases de datos documentales. Su estructura es menos estricta, puede existir redundancia de datos, es decir, podemos repetir información de acuerdo a nuestras necesidades de información y también puede haber distintos campos, es decir, cuando tenemos una base de datos relacional, los campos son iguales para todos los datos, pero cuando tenemos una base de datos no relacional, los campos pueden variar. Por ejemplo, regresando a las fotografías. Puedo tener en una fotografía información sobre autor, año y soporte, y en otro registro tener información sobre el año y el soporte. Y la carencia de campos no afecta la información que hay en nuestra base de datos, ¿no? No afecta a otros registros como sí pasa con las relacionales. Para crear una base de datos es necesario planificar y delimitar muy bien nuestras entidades, los registros y cómo vamos a caracterizar los atributos. Y utilizar un sistema adecuado para la gestión de base de datos. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos manejando datos abundantes, ¿no? Por ejemplo, si tengo un corpus de 10 fotografías, los puedo manejar perfectamente en un documento en Word a través de ficheros o en una relación en Word a través, en Excel, a través de las herramientas propias de Excel. Pero eso a la larga nos va a traer una serie de complicaciones porque estos programas no están diseñados para manejar bases de datos. Y entonces estas características de seguridad, disponibilidad, confiabilidad e interoperabilidad van a estar restringidas porque ni Word ni Excel están diseñadas para eso. Cuando tenemos poca información, pues es manejable. Pero otra característica importante de una base de datos y de utilizarla a través de un sistema adecuado es que nos permiten la escalabilidad. Es decir, nos permite incrementar la información. Y en la medida en que incrementemos la información, vamos a conservar la facilidad para recuperar la misma información, cosa que no pasaría si trabajamos solamente en un Word o en un Excel. Por ejemplo, si en lugar de tener 10 registros tengo 300, al Word y al Excel les va a resultar más complicado recuperar la información porque para empezar está cargando un tipo de archivo para lo que no está diseñado, que son las imágenes. Y estamos utilizando características para las que no fueron diseñados. En el mercado hay una variedad de sistemas de gestión de bases de datos. Otra cosa que es importante señalar, y es algo que hemos visto así como con las humanidades digitales, es que para crear y editar una base de datos se requiere un conocimiento especializado de programación e informática, por lo cual es necesario el trabajo colaborativo. En el mercado existen distintos sistemas de gestión de base de datos. Para nosotros que trabajamos con datos diversos, como fotografías, películas, documentos de archivo, entrevistas, es recomendable, por el tipo de información que tenemos, procurar siempre trabajar con bases de datos no relacionales. Y bueno, hay dos gestores comerciales
populares. Uno es FileMaker y el otro es MongoDB. Por el otro lado tenemos MySQL, que es un sistema de gestión de base de datos. Este sistema de gestión es un sistema relacional, pero la ventaja de este sistema es que es pues de acceso libre, ¿no? O sea, aunque está gestionado por una compañía de gestión de base de datos de paga, esta herramienta es gratuita. Y bueno, un sistema de gestión de bases de datos que es muy adecuado para los humanistas en general, para archivistas, bibliotecarios, historiadores del arte y geógrafos, es Omeka, que es un sistema de gestión de base de datos diseñado especialmente para crear bibliotecas y archivos digitales, en el que se prioriza el archivo y no los atributos. Para trabajar con Omeka, la interfaz es bastante intuitiva. Sin embargo, para empezar es necesario tener pues, conocimientos informáticos que nos permitan la instalación, ya que se requieren una serie de requerimientos previos a instalarlo. Sin embargo, una vez que tenemos la instalación y que nos hemos familiarizado con la interfaz, es una interfaz bastante intuitiva que nos va a permitir crear colecciones tanto personales como colectivas. Colecciones que podemos mantener privadas o que podemos compartir a través de la web en el sitio de Omeka.